todos y a todas, en primer lugar, agradecer a los medios de comunicación, agradeceros vuestra presencia en este acto que queremos hacer de Organizaciones 4.0, más allá de la tecnología. Lo que sí quisiera, en primer lugar, es decir que como municipio, como Ayuntamiento de Ermua, somos un humilde municipio de apenas 16.000 habitantes y quisiéramos, en primer lugar, agradecer muy sinceramente a Teresa Riesgo, a secretaria de Estado de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, con la que hemos tenido la fortuna y el honor de haber podido compartir muchísimas jornadas. Yo me acuerdo de Medellín, me acuerdo de la Cumbre del Clima y me acuerdo de otras muchas actividades en las que hemos podido participar. Evidentemente, darle la enhorabuena por su nombramiento, muy acertado además, yo creo, honestamente. Creo que va a ser muy deseable en un país en el que necesita trabajar la innovación, ¿no? Tenemos que construir un nuevo país y, desde luego, el cómo somos capaces de hacer las cosas de manera distinta y más eficiente, yo creo que es uno de los retos que vamos a tener que abordar. Agradecerle también a Teresa Laspada, diputada de Empleo de la Diputación Foral de Vizcaya, con la que también compartimos muchísimos proyectos y muchísimas ilusiones relacionados, en este caso con el empleo, pero también con la igualdad, que también va a ser uno de los retos que vamos a tener que afrontar como sociedad. Agradecerle también a Miquel Amundarain, director de Desarrollo Industrial de la Consejería de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de colaboración y de cooperación interinstitucional que yo creo que es cada vez más imprescindible y necesario para poder abordar los retos que tenemos como sociedad. Retos como el envejecimiento, retos como la igualdad efectiva y real, retos como la economía circular, en un contexto que, como bien sabéis, pues desgraciadamente hemos tenido que sufrir con el vertedero de Zaldívar, y cómo somos capaces de dar respuestas distintas tienen que ver con la economía circular y tienen que ver cómo somos capaces de gestionar esos residuos que generamos todos y todas todos los días, ¿no? En nuestras empresas industriales también. Sin duda, creo que lo mejor que nos puede ocurrir es un ejemplo que es esta jornada, donde vamos a estar empresas, va a haber centros tecnológicos, va a haber administraciones públicas, que cada vez somos más los que tenemos y compartimos esa ilusión por poder innovar, por poder trabajar esos retos y, desde luego, todo ello desde la colaboración público-privada, ¿no? Cuando hablamos de Organizaciones 4.0 tiene que ver con organizaciones donde realmente tenemos que tener en cuenta la existencia de una estrategia a largo plazo, a dónde queremos ir, pero desde luego lo más importante de las organizaciones no son la tecnología es una buena herramienta para mejorar en la toma de decisiones, para ser más eficientes, para ser más eficaces. Lo más importante en las organizaciones son las personas, y el cómo somos capaces de cambiar nuestras organizaciones es otro de los retos que tenemos que abordar. Nosotros en el Ayuntamiento lo estamos haciendo. Y, desde luego, tenemos toda la ilusión por tratar de cambiar esas estructuras del ordeno, control y mando por líderes, por directivos, que sean capaces de sacar lo mejor de cada uno de los equipos. En la medida en que seamos capaces de conseguir organizaciones que sean capaces de sacar lo mejor de cada una de esas personas, vamos a construir una sociedad cada vez mejor, cada vez más eficiente, cada vez más eficaz y cada vez más igualitaria. Y yo creo que es uno de los retos que tenemos que trabajar como Administración Pública, cómo somos capaces de dar resultados, de ser más eficientes, de ser más eficaces y de orientarnos cada vez más a la ciudadanía. Por tanto, esos son algunos de los retos que vamos a tener que afrontar. Muchísimas gracias. Toca a mí. Me pillo distraída. Egun on guztioi. Mila esker gonbidatzeagatik alkate jauna eta mila esker hemen egoteagatik danori. Es un honor poder participar a continuación en la inauguración y en este pequeño acto para nosotros que es muy grande para todos vosotros y para vuestra red, la Red Impulso, para reflexionar en torno a la industria 4.0 junto a Tarrasa y junto a Ermua, ambas municipios que presiden esta red. Yo creo que trabajar juntos, hacer red juntos y colaborar juntos son elementos centrales que nos permiten avanzar en las sociedades de las redes, de la colaboración y de los nudos donde nos tenemos que encontrar en la vida todos y todas. Pero además, sobre todo, porque seguramente no se escapa a nadie que lo que tenemos debajo es la calidad de vida de las ciudadanas, de las vecinas y de los vecinos. Hoy la Red Impulso, con sus dos copresidencias, con el alcalde de Ermua y el alcalde de Tarrasa, van a reflexionar en torno a Organizaciones 4.0 más allá de la tecnología. Yo hablo más allá de la tecnología porque a mí me involucra hablar de empleo y de pensar en las personas y cómo la tecnología ayuda, facilita y permite que las personas dignifiquen sus vidas y cómo se incorporen en este mundo laboral tan cambiante y tan distinto que estamos viviendo. Desde el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad que dirijo en la Diputación de Vizcaya, sí nos planteamos este reto todos los días, como la gestión pública debe acompañar a la innovación, especialmente las políticas de empleo, y cómo hacemos que esas personas que necesitan y deben incorporarse al mercado
laboral lo hagan en esa industria 4.0 y lo hagan en las condiciones mejores posibles, para que sus perfiles se ajusten a la empresa y para que las empresas también se ajusten a los perfiles de las personas. Es lo que a mí me gusta hablar de transición justa hacia la industria 4.0. Y la palabra transición justa no solamente habla del medio ambiente, y bueno, pues sí, efectivamente tenemos aquí la cuestión de Zaldívar, que nos va a dar muchos quebraderos de cabeza, pero también muchas preocupaciones y también retos, porque tendremos que abordar cómo hacemos para reutilizar, reciclar y reducir los recursos industriales también, no solamente los urbanos, sino también los industriales. Vizcaya ha sido un territorio industrial, históricamente, y nuestro progreso se lo debemos a ese pasado industrial, y a veces nos olvidamos de él, y hay que reivindicarlo con fuerza, con ganas y con orgullo, porque han sido muchos las trabajadoras y trabajadores que han dejado sus manos, su piel y sus ganas levantando unas industrias pesadas que también se ha llevado en muchas ocasiones muchas vidas. Luego, por tanto, el peso de la industria vizcaína se sitúa aproximadamente en el 30% del Producto Interior Bruto vizcaíno, y es importante decir que hemos ganado pesos en el sector servicios. Luego, por tanto, la combinación de ambos es lo que nos está dando en este momento nuestro gran nicho de trabajo. Ni en este sentido nosotros estamos intentando activar todas las políticas de empleo posibles, marcadas y pegadas al terreno industrial y al terreno de los servicios. Trabajamos en distintos ámbitos, pero sobre todo trabajamos para facilitar que las personas se incorporen al mercado laboral, a esa industria 4.0 en las mejores condiciones. Por poner algunos ejemplos, estamos trabajando, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros para recuperar del desempleo a personas que llevan más de un año en desempleo, ingenieros e ingenieras, repito, ingenieros e ingenieras que a veces se quedan descolgados del mundo laboral y que resulta que luego tienen muchas dificultades para incorporarse porque justamente la tecnología les ha superado. Luego, por tanto, iniciamos unos procesos de recualificación con los colegios de ingenieros para que puedan reincorporarse al mercado laboral, a esa industria 4.0. Hemos tenido un éxito notable de 17 personas que han estado trabajando en el primer curso, 13 ya están trabajando, con lo cual, en cuanto se trabaja y se hacen bien las cosas, funcionan. Con el Ayuntamiento de Ermua hemos trabajado el Programa Integrado del Emprendimiento Digital, para favorecer y atraer a Vizcaya proyectos de emprendimiento que tengan base digital y sean capaces de generar empleo estable y de calidad, porque ese es también nuestro gran reto, que el empleo sea estable y de calidad, como siempre ha sido el empleo vizcaíno, y eso también ha hecho que soportemos mucho mejor las crisis financieras e industriales. En segundo lugar, también trabajamos por favorecer la cualificación y recualificación de personas desempleadas en sectores de alto impacto tecnológico. Y en este momento estamos contando a lo largo de 2020 de 9 itinerarios de inserción en los que abordamos el trabajo con personas desempleadas en materias como la consultoría digital, la programación Big Data, inteligencia artificial, logística digital y la aceleración de la transformación digital de las empresas y transformación de la eficiencia productiva, entre otras. Trabajamos con personas para incorporar el conjunto de políticas de activación en bases digitales y especializadas con un 50% de personas desempleadas que llevan más de un año fuera del mercado laboral. Esas personas que llevan tiempo cronificadas en el desempleo y hay que rescatarlas. Y trabajamos, desde luego, en este momento, en nuestra última innovación, son programas mixtos de empleo y formación, porque hay colectivos, hay personas que son invisibles para los ojos de las empresas. Hablamos de personas mayores de 45 años. Nos estamos olvidando de un gran sector de personas mayores de 45 años que tienen muchas capacidades para trabajar, que tienen una amplia experiencia y que aportan al mundo de la empresa elementos centrales que en este momento deben reclamarse desde las empresas y que a veces simplemente con unas recualificaciones o unas formaciones adecuadas se incorporan con mucha facilidad en el mercado laboral. Luego, por tanto, a las empresas también que visibilicen que los mayores de 45 años son excelentes trabajadores y trabajadoras, para que aprendamos a trabajar no solamente con los jóvenes cuando hablamos de digitalización, tecnologización, sino que hablemos de otros perfiles que también están ahí. Nada más y mucho ánimo, muchos éxitos, que estoy segura que así va a ser y que trabajemos todos juntos por eso que es esta Vizcaya. Egun on guztiori. Lehenengo eta behin eskerrak emon, Ermuako udalari eta Red Impulsori, jarduan aldi hauetan parte hartzeko luzatu diguten gonbidapenagatik, eta holako gai garrantzitsu bat mahai gainean jartzeagatik, ez? Hau erronka bat izango da, guretzako, Euskadirentzako,
industria 4.0-ren eskutik datorren erronka. Esan dugun bezala, me gustaría decir que nos encontramos ante un reto, un verdadero reto para Euskadi, el reto que ya lleva, ¿no?, el sobrenombre de la cuarta revolución industrial, un reto que viene de la mano de la industria 4.0 y de un cambio en las maneras de hacer, a través de la introducción de los sistemas ciberfísicos de producción. En este sentido, la industria para Euskadi, como ya adelantaban, es muy relevante. Supone aproximadamente el 25% de nuestro PIB, a lo que deberíamos de añadir también todo aquello que generan todos los servicios conexos a la industria y que con la industria 4.0 irán ganando campo en los próximos ejercicios. Aparte de esto está la parte del empleo. La industria supone en Euskadi aproximadamente un 19% de nuestro PIB. Gemelos digitales, Internet de las cosas, la nube, son conceptos que tendremos que ir metiendo dentro de nuestras conversaciones y con los que nos tendremos que ir familiarizando en los próximos tiempos. Pero las empresas y en las empresas las personas seguirán siendo el centro, seguirán siendo protagonistas de nuestras organizaciones, organizaciones que tendrán que cambiar, organizaciones que serán 4.0. Tendremos industria 4.0, pero tendremos organizaciones 4.0. Van a cambiar las cosas, las maneras de hacer las cosas, de organizar, de interactuar, y en algunos casos de manera relevante. Tenemos ya parte de nuestra industria que ha iniciado el camino dependiendo del sector, del tamaño, y otros iniciarán próximamente este camino. Y tenemos que acompañar a la industria y a nuestras organizaciones a hacer ese camino. Las cosas van a cambiar, como decía la diputada. Vamos a tener necesidades, la industria va a tener que generar nuevos perfiles profesionales a los que vamos a tener que dar respuesta. Vamos a tener necesidades de recualificación de trabajadores en activo, de nuevas competencias y capacidades para nuestros trabajadores. Y eso será un eje central de la relación entre la empresa, trabajadores y trabajadoras, y también la Administración dentro de su oferta educativa. A partir de ahí, también las empresas cambiarán. Nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, nuevas organizaciones, cambios relevantes, ¿no?, para nuestra industria. Pero la adaptación es inevitable. Tenemos un proceso que ya está abierto, tenemos un proceso en el que tenemos que continuar y nuestra industria tiene que continuar. Nos encontramos, por lo tanto, ante un gran reto que necesita de diálogo, colaboración, trabajo conjunto y consenso. La anticipación, la planificación, el diálogo continuo, la responsabilidad y el consenso serán principios básicos que deberán regir este proceso. Y para terminar, y un poco para ahondar en esta línea, me gustaría poner en valor el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social de Euskadi para la suscripción, en las bases para la suscripción de un pacto social para una transición justa a la industria 4.0, en la que ya estamos trabajando junto con los representantes de los empresarios y aquellos sindicatos que participan en la mesa. Eskerrik asko. Bueno, muy buenos días. Simplemente unas pequeñas palabras para, lo primero, dar las gracias al alcalde que nos invita y nos trata siempre estupendamente. Yo quería empezar por hablar un momento de cuál es nuestra misión ahora en el nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que tenemos una nueva estructura en la que la estructura es que ahora tenemos dos secretarías generales, una dedicada a la investigación o que gestiona y coordina la investigación y otra que yo ocupo que coordina la innovación. En nuestro caso, además, dentro de los distintos departamentos ministeriales hay muchos ámbitos en los que hay, direcciones generales, subdirecciones generales dedicadas a la innovación, desde la digitalización, la industria, el turismo, la agricultura. Hay muchísimas en las que tenemos que coordinar esas actividades de innovación, incluso en política territorial y en algunas otras. Nosotros siempre decimos que la innovación a la que nosotros nos dedicamos sobre todo es aquella que viene del conocimiento, no siempre científico,
pero del conocimiento. Decía, en COTEC tienen una definición de la innovación bastante interesante, que dice que la innovación es todo cambio, no siempre tecnológico, basado en conocimiento no solo científico, que genera valor no solo económico. Y en este sentido, en esta última parte quería pararme un momento, y es que este evento relacionado con las organizaciones 4.0 es muy relevante en este ámbito, y es que las organizaciones ya nunca más van a tener que ser solo evaluadas por un parámetro económico, sino también por otros parámetros. Y así, en algunos países, en algunas organizaciones, están planteándose hacer indicadores complementarios relacionados con, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen, digamos, una posibilidad de parametrizar y de generar unos indicadores, digamos, que nos pueden ser útiles y que lo vemos cada día en nuestra vida. Fíjense que estamos observando cómo el país más digitalizado del mundo, es el país más digitalizado del mundo, China, está sufriendo una crisis económica también, pero sobre todo una crisis social, por un problema que la digitalización no le ha solucionado. Un problema que va más allá, que es un problema de salud pública. Entonces, las organizaciones, esta organización 4.0, que debe poner a las personas en el centro, pero también al medio ambiente que tienen alrededor y, por supuesto, a todo el mercado y toda la parte económica, esas organizaciones 4.0 se convierten en unos sistemas que no todo lo van a solucionar digitalizando. Luego me engancharé un poquito más por ahí. Entonces, hay gente que ya habla, ya no de sistemas complejos, cuando los científicos, ¿no?, los ingenieros, ¿no?, que intentamos siempre mantener un modelo de algo, decimos, bueno, esto vamos a modelar un sistema que es un sistema complejo, a veces no es fácil. Ahora los llaman sistemas enrevesados, sistemas que tienen una dificultad enorme o una imposibilidad de generar un modelo para que luego podamos resolverlo con algoritmos, con robots o con modelos o con simplemente digitalización directa. Entonces, estamos en un mundo en el que hemos observado y vemos que las organizaciones 4.0 van más allá de lo que podríamos encontrar en lo que es la industria 4.0 o la digitalización pura de la que tanto hablamos y de la que luego hablaremos mucho en este evento. Quiero destacar una cosa y es el papel de las administraciones locales en estos ámbitos. Las administraciones locales están al lado de los ciudadanos y los ciudadanos son los que nos van a dar a todos la realimentación de que lo que hagamos está bien o no está bien. Entonces, es importante que nos apoyemos y colaboremos entre las administraciones, como hacemos a través de la Red Impulso en el ámbito de la innovación en las administraciones locales, y también con comunidades autónomas, diputaciones, etcétera, como hacemos en otros ámbitos con unas cuantas mesas y, digamos, consejos sectoriales que tenemos abiertos y que el lunes tuvimos ocasión de celebrar en nuestro propio ministerio. Entonces, dicho esto, creo que este evento es muy pertinente y que hablemos de organizaciones en un ámbito muy general que necesitamos mejorar. Muchas gracias.